Una vez hace mucho tiempo, una persona, después de que di la prédica, me dijo, esa prédica usted la hizo para mí. Bravísima conmigo. Esa prédica usted la hizo para mí, seguramente usted eso lo hizo para mí. Le dije, no, yo no lo hice para usted, simplemente es algo que el Señor puso en mi corazón. A partir de ese momento, yo le dije al Señor, ¿qué hago? ¿Y sabe qué fue lo que el Señor me puso? Ahora yo pongo en la iglesia las prédicas de todo el año, los títulos y los temas a tocar. Eso lo hago desde hace varios años. Bueno, el año pasado, aproximadamente en septiembre o octubre, puse una predicación, puse la lista de predicaciones del año y la que tocaba para hoy se llama el terremoto más famoso de la historia. Resulta que hace una semana hubo un terremoto terrible en Turquía. Hay miles de muertos, muy triste lo que está pasando ahí, muy, muy triste. Pero al final de cuentas, cualquiera podría pensar, bueno, esta enseñanza salió a raíz de eso. Y no, es lo que el Señor pone en nuestro corazón, para que lo presentemos. De la misma manera que un día me dijeron, eso lo hizo usted por mí, esto no lo hice por el evento que ocurrió en Turquía. Lo puse porque así Dios lo puso y por consecuencia cayó el día de hoy. El terremoto más famoso de la historia, así es como lo titulé. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor. Gracias por que tú tienes el escenario completo, Señor, y nosotros no. Nosotros somos, aparte de finitos, Señor, somos incompetentes para poder, Señor, analizar todo lo que está pasando en nuestro alrededor, Señor, hasta que tú no nos lo muestras. Así que te rogamos, Señor, que a través de tu hermosa sabiduría, tu amor, Señor, nos ayudes a discernir, Señor, los tiempos y nos ayudes a discernir lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. En tu santo nombre te lo rogamos y te rogamos que nos des entendimiento para esta mañana y que nos des, Señor, la sabiduría para poder atesorar lo que nos vas a regalar. Amén. Cuando hablamos de terremotos, si ustedes se preguntan de un terremoto que les traiga un recuerdo o el terremoto más famoso que ustedes recuerden, yo creo que todos tendríamos historias, cada uno tendría una historia de un terremoto que haya experimentado, ya sea porque haya visto la noticia o porque realmente lo haya experimentado. Un terremoto que a mí me impactó mucho fue el terremoto de Limón. Estábamos en Sarapiquí, eso fue hace muchos años, mis hijos estaban muy pequeños, y fue un terremoto de tal dimensión que causó tanta destrucción en el país que hasta el día de hoy no recuerdo otro como ese. Aún incluso los terremotos que habían habido en Alajuela, no recuerdo ninguno como ese. Todos los que estábamos ahí veíamos la tierra que hacía como las olas del mar. Yo creo que los que tienen edad lo podemos recordar, era como olas del mar. No se podía uno sostener de pie. Y yo decía, ¿qué es eso? Si esto es aquí, ¿cómo será en Alajuela? Y en Alajuela estaban mis hijos, estaban cuidados por mi cuñada. Así podemos recordar grandes terremotos de la humanidad. Y podríamos conversar mucho tiempo alrededor de eso. Yo quiero mencionar algunos terremotos importantes de gran magnitud y que hayan causado mucho daño, tanto material como físico, como víctimas. Si yo les pregunto a ustedes cuál creen ustedes que es el terremoto de más magnitud, o sea, el más fuerte de todos, la respuesta muy probablemente va a ser el de Sumatra. ¿Se acuerdan un terremoto que fue antes de las vísperas de Navidad? O sea, a vísperas de Navidad, y estuvo en toda la costa de Sumatra. Mató más de 250,000 personas. Ese es el que la gente tiene como de los más grandes hasta ahora que ocurrió de la semana anterior en Turquía. Pero déjeme decirle que no fue el terremoto de mayor magnitud. De entre los terremotos de más magnitud que ha habido en la historia, que esté registrado, está el terremoto de Chile en Valdivia. Fue una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. Este es el más grande registrado hasta el momento en la historia de la humanidad. Dejó 1.655 víctimas. El más poderoso, el más impactante, dejó 1.655 víctimas. Después está el de Tohoku en Japón. Eso fue en el 2011. El anterior que mencioné fue en 1960. Y el de Tohoku fue en el 2011 con una magnitud de 9.1, que es
un poquitico menos que el de Valdivia. Después, el de Sumatra, que acabo de mencionar, del 2004, fue de 9.1. Aún así no es el de más magnitud. Y ese generó 230,000 muertos en 14 países en toda la costa de Sumatra. Pero aun cuando nosotros vemos que esos terremotos son tan enormes, no son los que causaron la mayor cantidad de víctimas. El terremoto de Taishan en China en 1976, ese sí fue de una magnitud un poco menor a estos, de 7.8, pero causó 242,000 víctimas. El de Haití en el 2010, con una magnitud también de 7 puntos, en la escala de Richter, generó la muerte de 316,000 personas. Y el terremoto más mortal de toda la historia, ya conocemos el de mayor magnitud, que fue en Chile, pero el que causó mayor cantidad de muertes fue en China en 1556. Mató 870,000 personas. Y sacudió toda la provincia de Shanxi. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces la gente oye la magnitud del terremoto y piensa que la mortalidad que causa va a ser enorme. Y no, a veces el terremoto es más pequeño y causa más muertes. Como pasó esta semana pasada en Turquía, en Siria, en esas dos zonas. Ya cuando iban contando, creo que iban por 20,000 muertes, si no me equivoco, ayer o antier. ¿Por qué causa tantas muertes un terremoto que no fue de tanta magnitud, porque no fue así tan fuerte? Bueno, por la estructura, por la cantidad de población aglomerada. Pero aún hablando de todos estos terremotos, ahora vamos a entrar al tema que nos compete de la Biblia. Ninguno de estos es el más famoso de la historia. Ninguno. Si yo le pregunto a ustedes cuál es el terremoto más famoso de la historia, del cual vamos a hablar, muy probablemente la mayoría de la gente lo mencione y muy posiblemente mucha gente ni lo tiene por idea. Pero creo que alrededor del mundo hay 8,000 millones de personas. Eso es lo que vemos ahorita, 8,000 millones de personas. De esas 8,000 millones de personas, se dice que 2,500 millones se profesan cristianos. Pues entonces tenemos 2,500 millones de personas que han oído mencionar el terremoto más famoso de la historia. Porque si se dicen cristianos, deben de saber de Cristo. Y si se dice que conocemos a Cristo, debemos de conocer del evento más importante de toda la historia para la humanidad. Y cualquiera dice, bueno, el nacimiento. No, el nacimiento es muy importante, es parte de la historia del Evangelio. La muerte en la cruz es muy importante, es parte de la historia del Evangelio. Pero hay algo que dijo Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y vano sería el Evangelio. Lo que quiere decir que lo más importante dentro de todo el Evangelio fue que Cristo haya resucitado. Y cuando el Señor resucitó, hubo un gran terremoto. Y ese es el terremoto más famoso de la historia. Dice en Mateo capítulo 28 en el verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Los 4 evangelistas no mencionan este terremoto. Este terremoto solo lo menciona Mateo, solamente. Y dice Mateo, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Deseo hacer unos comentarios antes de continuar con el evento acerca de este terremoto en la Biblia, pero hablando básicamente de otros escenarios. Hubo un terremoto durante el tiempo de Usías, rey de Judá, eso lo vemos en Amós 1:1. Y eso se dio cuando el Señor dio juicio contra las naciones. Dice el verso 1 de Amós 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Cuando hablamos de este terremoto, según los historiadores, esto pasó 760 años antes de Cristo. No se sabe dónde fue el terremoto, no lo registra la Biblia. No se sabe la magnitud del terremoto, pero sí nos dice que 2 años antes hubo un gran terremoto. Para nosotros es muy probable que esto no tenga mucha información.
Pero la gente que estaba recibiendo la profecía en tiempos de Amós, esto tenía muchísima información, marcaba un evento que ellos recordaban. Empecé hablando del terremoto de Limón. Entonces, cuando yo hablo del terremoto de Limón, que fue tan fuerte, que causó tanta destrucción, eso nos marca a nosotros una referencia. Ah, sí, yo me acuerdo. Cuando vengo y hablo del terremoto, ejemplo, si habláramos de los terremotos de Alajuela, ah, sí, yo me acuerdo. De los más tempranos, los terremotos más cercanos, el de Cinchona, ¿qué hacemos? Ah, sí, yo me acuerdo, yo estaba en tal parte, yo estaba haciendo esto, yo estaba haciendo aquello. Nos viene a la mente inmediatamente. En ese momento esa gente tenía fresco, justamente tenía fresco lo que había sucedido. Según los historiadores, dice que este terremoto fue en Siria, justamente en la zona de lo que es en ese momento Damasco, donde fue el terremoto de hace 8 días, o de hace 15 días. Ahí en esa misma zona hubo un terremoto en ese momento al cual Amós está mencionando, que causó 185,000 muertes en ese momento. Eso es lo que está mencionando Oseas. Yo no me voy a meter a estudiar el texto de Oseas, no es la idea, ni me voy a meter a estudiar cuántas personas murieron durante el terremoto, aunque los historiadores dicen que 185,000 en esa misma zona, no me voy a meter a estudiar eso. Si no, vamos a preguntarnos por qué Dios menciona los terremotos y los menciona no solamente en una parte de la Biblia, sino en muchas áreas de la Biblia, dándonos a conocer este terremoto tan importante, el más famoso de la historia. De hecho, cuando nosotros vemos los terremotos, siempre los vamos a asociar con juicios divinos. Siempre. Cuando nosotros vemos que el Señor dice que en los últimos días habrán guerras, rumores de guerras, también dice que habrán terremotos. Volvamos al texto que estamos estudiando. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Preguntémonos algo. ¿Por qué se ocupó de uno o de varios ángeles para mover la piedra del sepulcro? Si Dios tiene el poder para hacer un terremoto tan enorme que causa tanta destrucción, ¿por qué necesitó que ángeles movieran la piedra? O sea, no podía Jesús, que es Dios, desde adentro botar esa piedra, él solito. O sea, ¿por qué es necesario que haya un terremoto, un acontecimiento como tal, para evidenciar que Jesús había resucitado? No podía Jesús hacer eso solito, sin necesidad de ángeles. Por supuesto, no necesitamos de ningún ángel, ni Jesús, ni Dios necesitaba de ningún ángel para que ellos lo dejaran salir de donde estaba en el sepulcro. No necesitaba de nada de eso. Lo que Él está poniendo en esos ángeles son testigos de la resurrección. Eso es lo que está poniendo. Como también cuando llegaron los apóstoles fueran testigos de la resurrección. Como María Magdalena fuera testigo de la resurrección. Incluso los soldados romanos fueron testigos de esa resurrección. En Mateo 8, en el verso 28 dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel campo, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, oh Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Deseo que prestemos atención a esto, a la pregunta que ellos hacen, los demonios. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? La palabra que estamos diciendo aquí de tormento es banizo. La palabra banizo es azotarlos. Azotar a las personas antes de tiempo. O azotar a los demonios antes de tiempo. Ellos les están preguntando, Jesús, ¿viniste a azotarnos antes de tiempo? Bueno, resulta que cuando nosotros vemos los terremotos, bienvenidas,
Cuando nosotros vemos los terremotos, nosotros los vemos como algo catastrófico. Nosotros lo vemos como algo horrible. Sí es horrible y sí es catastrófico para nosotros. Pero en el caso del Señor, el Señor lo que nos advierte a nosotros es que eso no lo veamos como una catástrofe. Lo veamos como un acto de misericordia. Para que nos marque a nosotros. De la misma manera que cuando usted y yo recordamos el terremoto de Limón, eso nos marcó la vida. Que cuando nosotros vemos el terremoto que pasó en Alajuela, eso nos marcó la vida. Que cuando vemos el terremoto de Cinchona, eso nos marcó la vida. Bueno, a las personas que estaban ahí cuando Jesús resucita y se da ese terremoto, a ellos les marcó la vida. A tal grado que uno de los hombres que vio lo que estaba pasando, o por lo menos estuvo durante ese tiempo, decidió registrarlo. Y fue Mateo. Cuando dijo que Jesús resucitó y el día que Jesús resucitó hubo un gran terremoto. Ese es el terremoto más famoso de la historia. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, ¿cómo debemos de ver nosotros eso? ¿Cuál es la razón por la cual Dios permite que haya tanta catástrofe? ¿Y qué es lo que hace la gente? No hablemos de eso. Y muchas veces la mayoría de las personas dicen es que el Señor vino y mató a todas esas personas porque estas otras personas estaban sufriendo, y eso no es así. O sea, Dios no va a venir y matar 180,000 personas, 200,000 personas, 180,000 personas como para que 10 personas, 15 personas sean vengadas, voy a poner comillas. Ese no es Dios. Dios dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace salir la lluvia sobre justos e injustos. El Señor es misericordia. Solo el hecho de que estemos aquí todos respirando alrededor del mundo es misericordia. Porque nosotros venimos y para sacarnos el clavo de algo que está pasando decimos que es que Dios le hizo a aquella persona algo para defenderme a mí? O que a aquella persona le pasó algo porque yo soy la niña de los ojos de Dios, o soy el chineado o la chineada de Dios. Ciertamente la iglesia está en este mundo, ciertamente. Pero la iglesia sufre de la misma manera que todas las demás víctimas cuando viene un terremoto, como pasó en esta oportunidad en Turquía. O no hay hermanos cristianos en Turquía que están muriendo también. O sea, solo murieron, según la gente, personas que no creen en Dios. No, y murieron creyentes, no creyentes. Murieron personas que ateos. Murió todo tipo de personas. Aquí no es como que el Señor dice, voy a mandar un terremoto y entonces van a morir solamente menos estos 5 que están acá. No, yo le aseguro a usted que si hacemos una estadística de los 20 mil de muertos, ahí hay hermanos cristianos que murieron. Pero ¿por qué pasan las cosas? Dios nos enseñó muy claro que vivimos en un mundo caído. En un mundo que donde la maldad al entrar se desordenó todo absolutamente. Mi esposa y yo veníamos hablando hace un rato que al principio no habían tormentas. Cuando Dios creó la tierra dice que un rocío era lo que bañaba la tierra y con eso se crecía todo lo que era la agricultura. Entonces, ¿por qué Dios nos marca a nosotros con terremotos? Nos permite que podamos ver todas estas catástrofes, todo lo que está sucediendo para recordarnos lo que hace la maldad. El terremoto más famoso del mundo, como lo acabo de mencionar hace un rato, que se dio cuando Cristo resucitó, marca la historia de la humanidad. ¿Y qué nos enseña ese terremoto más famoso del mundo? Que después del terremoto vino un ángel y se sentó sobre la piedra del sepulcro y se quedó ahí. Podemos ver la escena. Podemos viajar hasta ese momento. Usted puede ver, viene y hay un gran terremoto, el Señor está en el sepulcro. Los ángeles vienen y mueven la piedra y en ese momento ahí está el terremoto que estamos describiendo. El ángel o los ángeles lo ponen al suelo y dice Mateo que se sienta sobre la piedra. La piedra siempre va a representar a Cristo. La piedra siempre va a representar la palabra de Dios que está ahí permanente, no se marchita. El Señor no lo escribió en una hoja de plátano, la palabra de Dios. El Señor no escribió su palabra en hojitas del árbol de guayaba, porque eso se marchita. Lo escribió en piedra.
para que permaneciera. Y ahora dice que la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones en lugar de la piedra, porque la palabra es viva y eficaz. Y fue escrita sobre corazones que representan piedras vivas. ¿Se ha preguntado usted qué es una piedra viva? Hay piedras vivas, hay piedras que caminen, hay piedras que hablen, hay piedras que respiren, hay piedras que sientan. Eso es una piedra viva, doña Carmen. Almas dispuestas, corazones que retienen la palabra y la quieren enseñar. Entonces, en ese impacto que él hizo, con ese hermoso, y voy a poner hermoso, gran terremoto, lo que hizo fue marcar nuestras vidas, para que le contemos a todo el mundo que él no está muerto, que él resucitó. Que no adoramos a un Dios muerto, que adoramos a un Dios vivo. Y que está en nuestros corazones, y nuestros corazones, al ser piedras vivas, mantienen esa palabra hasta el fin de los tiempos. Porque el Señor dice, el mundo, dice, pasará. La ciencia pasará, pero mi palabra no va a pasar. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, en el verso 3 dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor acababa de salir del templo. Cuando ellos iban pasando cerca del templo, ellos le dijeron, mira, estas piedras, habían piedras de 3, 4, 5 y hasta 10 toneladas con las cuales estaba construyendo el templo. Entonces ellos estaban admirados de la forma en que, tan monumental del templo que se estaba construyendo. Entonces yo le dije, mira este templo. Y el Señor le dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, hablando de esas piedras, que no haya sido removida. Entonces ellos se quedaron con eso en la mente. Y cuando el Señor sale del templo y se sienta ahí cerca del Monte de los Olivos, ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Dice. O sea, ¿cuándo va a ser que se va a destruir este templo tan maravilloso? Y le hacen una segunda pregunta. Y le dice, ¿cuándo serán estas cosas? Permiso, porque lo perdí. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Hablando de él para venir por su iglesia. Y del fin del siglo. Hablando de la destrucción de todas las cosas. ¿Cuándo va a ser eso? Le dice. ¿Cuándo va a pasar eso? Él acaba de decirles que no iba a quedar nada sin ser removido. O sea, que todo iba a ser destruido. Entonces Jesús le responde, mirad que nadie os engañe, dice. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hay mucha gente que va a venir diciendo que tiene profecía, que tiene interpretación profética, que el Señor está asesinando personas en Turquía, porque entonces él se le ocurrió matar a la gente en Turquía para que los creyentes sean liberados de una manera tan ignorante, porque la palabra de Dios me enseña a mí que Dios llama al arrepentimiento a todas las personas. El Señor dice claramente en su palabra, cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice solamente los creyentes cristianos, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Eso incluye musulmanes, eso incluye árabes, eso incluye israelitas, judíos, católicos, cristianos, adventistas, metodistas. El Señor hace un llamado a la humanidad, al arrepentimiento, a la humanidad. No a las religiones, a la humanidad. Para que volteen y crean en Él. Entonces Él dice que nadie los engañe, que nadie venga y nos engañe con falsas profecías, haciéndonos creer a nosotros como que el Señor viene y tiene una fijación con nosotros nada más y que todas las demás personas no le interesan. Entonces, ¿dónde está la parábola, la hermosa parábola del samaritano? Donde el Señor abre con los judíos y le hace ver que un sacerdote pasó. Y que después de que pasaron varios, un samaritano llegó a atender al hombre que estaba herido. El samaritano, el despreciado, los que ellos no creían que podían salvarse, los que para ellos estaban prácticamente en el infierno. Él le dice, este hombre decidió atender, ayudar y limpiar las heridas de este otro hombre. Cuando él dice, vayan y prediquen el evangelio, dice, iniciando por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, está abarcando a toda la humanidad.
No solo eso, cuando el Señor viene y se le pone un rótulo por parte de Pilato en 3 idiomas, estamos hablando griego, latín y hebreo, donde dice Jesús, Rey de los Judíos, se lo pone arriba a Pilato. Pilato no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero resulta que entre el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos, en el templo había un espacio donde los judíos podían entrar, pero no podían entrar los gentiles, o sea, la humanidad. El resto de las naciones no podían pasar de ahí. Entre ese atrio y el otro, donde estaban los judíos, había un rótulo que decía, no pasar de aquí so pena de muerte. O sea, no podía pasar alguien que no fuera judío, no podía entrar a adorar al Señor, no podía accesar ese lugar. Y estaba escrito en 3 idiomas. ¿Qué decía afuera? En ese momento decía, Jesús, Rey de los Judíos, en los 3 idiomas. Toda la humanidad estaba entendiendo, porque Pilato puso eso ahí, estaba entendiendo lo que estaba pasando ahí. Que Jesús, que venía de los judíos, estaba muriendo por la humanidad. Eso es lo que decía ahí. Y cuando se rasga el velo, entonces en el momento que se rasga el velo, lo que el Señor está diciendo, ahora todos tienen acceso a mí. Todos. Los griegos, que representan la cultura de toda la humanidad. Los romanos, que representan las religiones básicamente de toda la humanidad. Y el hebreo, que representa el judío que estaba muriendo en ese momento en esa cruz para que todos tuvieran acceso. Judíos y griegos, hombre y mujer, gentil, todo el mundo tenía acceso. Todo el mundo. Y el Señor viene y le dice entonces, no dejen que los engañen. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y dice esta línea, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Podemos ver el mensaje del Señor, es necesario que esto pase. El terremoto de Cinchona, es necesario que pase. O que hubiera pasado. El terremoto que hablamos de China, era necesario que pasara. Cuando explotó el volcán de Santa Elena, era necesario que pasara. El terremoto que sucedió hace poco, era necesario que pasara. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que pase? ¿Por qué es que Dios utiliza eventos tan terriblemente catastróficos o lo permite que la humanidad los experimente y le llama es necesario que esto pase? Porque de otra manera el corazón del hombre no se ablanda. Porque de otra manera el duro corazón del hombre, a menos que se vea en peligro de muerte, a menos que se vea la majestad de Dios operando en un poder tan increíble como para mover la tierra, el hombre no presta atención. El hombre, por muy ateo que sea, cuando ve cómo se mueve la tierra, empieza a decir, Señor, ayúdame. Se voltea hacia Dios, busca de una vez la ayuda, cuando ve que todo le está cayendo encima, cuando se está muriendo, cuando se está ahogando, cuando sabe que va a perder la vida, de una vez busca a Dios de alguna manera. Porque adentro, en la conciencia, adentro, en lo más profundo, está la necesidad de Dios. En el hombre, y cuando hablo del hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. Mirad que no os turbéis, o sea, no se sientan atribulados. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántos terremotos han habido? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas tsunamis? ¿Cuántas hambrunas? Y él dice, es necesario que eso acontezca. Pero aún no es el fin. Y todavía dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No solo dice que no es algo que nos debería de turbar, sino que prestemos atención, que es algo necesario para que hoy la humanidad esté hablando de esto, equivocada o no equivocadamente. Aunque estén diciendo que entonces Dios vino y por defender a unos cristianos mató a un montón de gente, cuando entre esa gente murieron cristianos, aunque hayan interpretaciones cerradas, están hablando de Dios. Están hablando de Dios y de su poder. La gente, equivocados o no equivocados, están mencionando a Cristo. Y están diciendo es el último tiempo.
Dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 19, verso 1, dice así. Después de esto oí una gran voz y una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios, subraya esto, sus juicios, no dice su juicio en singular, dice sus juicios. ¿Qué significa juicios en plural? Que hay varias formas en que Dios acciona. Hay varias formas en que Dios se manifiesta. Y lo hace por misericordia. Lo hace para que nosotros podamos ver que Él es el que tiene el poder, que Él es el que tiene el control. Un juicio que yo recuerde hace poco se llamó pandemia. Le vamos a poner pandemia. ¿Y por qué le vamos a poner pandemia? Porque entonces la gente que andaba profetizando que el 2020 iba a ser el mejor año de todo el mundo y que iba a ser la gran prosperidad de los cristianos y que Dios iba a venir y iba a hacer grandes cosas para los cristianos, iba a castigar a la humanidad. ¿Sabe qué hizo el Señor? Recluyó a toda la humanidad. Cristianos y no cristianos, musulmanes y judíos, católicos y evangélicos. Me estoy explicando, todo el mundo quedó recluido. El Señor dice, aquí no es como ustedes dicen, aquí es como yo digo. No se dejen engañar, el que dice cómo se hacen las cosas soy yo, no ustedes. El quien dice a quién le doy misericordia o no soy yo, no son ustedes. El quien dice a quién castigo no soy yo, no ustedes. Dejen de andar profetizando, como dijo el Señor, andarán muchos diciendo en mi nombre, ahí está el Cristo o allá está el Cristo, no les crean porque los están engañando. Y no se dejen engañar. Esta gente en el cielo decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Cómo son los juicios del Señor? Verdaderos y justos. Todo lo que pasa en la tierra es porque Él lo dijo que iba a pasar y es justo. No hay injusticia en lo que Dios hace. No hay absolutamente nada malo en lo que Dios hace. Detrás de lo que Dios hace, permite o hace, porque hay gente que dice, no, solo lo permite, no lo hace. La palabra de Dios dice muy claramente que Dios da la herida y Dios sana. Entonces Dios hace. Vamos a imaginarnos un hijo de ustedes. Que venga y se salga a la calle y se ponga a fumar droga o se ponga a hacer algo en la calle y sea un muchachito menor de edad y usted lo lleva a la casa. ¿Qué hace usted? Usted le dice, bravo mi chiquito, qué bien, ahora sí usted está bien moderno. Hace eso usted. Lo reprende, lo castiga, porque lo ama. Porque si no quiere que ese niño se pierda, hay que castigarlo, hay que reprenderlo, porque él se le ama. O un chiquito va a acercarse a una olla de agua hirviendo cuando está usted cocinando y la va a tocar y entonces usted viene y le da por las manitas. No haga eso. Es porque no lo ama, es porque le ama. Porque si agarra la olla y se le viene encima, ese manazo que le dio, usted lo va a lamentar no haberlo hecho. Porque ese manazo no es nada menos, ese manazo no es nada comparado con que le caiga el agua hirviendo encima. No es nada. Un terremoto no es nada, aunque mueran la cantidad de personas que mueran comparado a una eternidad sin Dios en el agua de fuego. No es nada. Es Dios llamando la atención. Es Dios diciendo, pongan atención, aquí estoy yo. Yo tengo el control de todo. Así son sus juicios. La pandemia nos enseñó a nosotros que no es lo que nosotros decimos, es lo que Dios dice. Se cumple cuando Él quiere. Son juicios verdaderos y justos. ¿Qué es lo que dice? Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Quién es la gran ramera? Entonces resulta que como hay una persona parcializada y dice, ay, estos son los católicos. ¿Sabe quién es la gran ramera? La gran ramera es una prostituta enorme que vende su cuerpo por dinero.
Y si nosotros analizamos cualquier persona, sea evangélico, sea católico, sea metodista, sea adventista, sea presbiteriano, sea quien sea, si vende el cuerpo de Cristo por plata, es una gran ramera. ¿Me estoy explicando? O sea, aquí no se trata de la denominación. Cualquier persona que utilice el nombre de Cristo, sea de la denominación que sea, para enriquecerse, se convirtió en la prostituta, en la gran ramera. ¿Y por qué se le llama la gran ramera? Porque es una enseñanza mundial, una enseñanza que lo que hace es buscarle la plata, meterle la mano entre la bolsa a las personas y engañarlas. Dice el verso 6 de Apocalipsis 19. Y oí como la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas. ¿Han oído ustedes cuando suena el mar, cuando se embravece? ¿O han oído ustedes cuando viene una gran tormenta? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, tal vez como la edad de este niño. Una vez estaba con mi mamá, estábamos jugando, creo que era algo que se llamaba Shinechek, algo así era que se llamaba. No tengo una idea, son unas bolitas que se pasan una sobre otra para pasar de un punto a otro. Y a veces se jugaba también con unos palitos, se apartaban los palitos de colores. Bueno, estábamos jugando todos ahí cuando empezó a sonar un retumbo enorme, sonaba como que si fueran miles de estañones, alguien golpeándolos, era un retumbo terrible y de pronto una gran tormenta. Y mi mamá se asustó, nos abrazó, estábamos solos, mi papá no estaba en ese momento, nos abrazó, según ella nos iba a proteger con eso, ¿verdad? Y cuando oímos eran los árboles cayendo y detrás había un árbol enorme que se partió en dos y cayó. Lo que estaba pasando era un tornado, un enorme tornado. Nosotros no sabíamos qué era eso, yo nunca había sabido, nunca había visto un tornado de esa dimensión. Pero cuando yo pienso en eso, cuando pienso en la experiencia que tuvimos con el terremoto de Limón, y yo sé que eso es una pizca del poder de Dios, eso me hace dimensionar realmente lo que Dios puede hacer. El Señor dice, yo me acuerdo que son polvo, dice, y por eso no los destruyo, porque yo soy Jehová Dios y no soy hombre. ¿Qué está diciendo? Yo les prometí a ustedes una salvación y les estoy dando oportunidad de salvarse. Les estoy dando oportunidad de arrepentirse. Les estoy dando oportunidad de acercarse a mí. Y todos los eventos, todas las circunstancias, todo habla de que les estoy dando oportunidad. Y cada juicio de esos que yo hago en la tierra es una nueva oportunidad para recapacitar, para enderezar el camino. Oí esa gran multitud como de muchas aguas, como de voz de grandes truenos que decía, escuche lo que estaban gritando, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Quién le dice amén a eso? Amén. Porque nuestro Señor Todopoderoso no dice reinará. El Señor Todopoderoso no dice reinó. El Señor Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sabe quién es su esposa? La iglesia. Su iglesia. ¿Y cómo se preparó la iglesia? A través de todas las circunstancias, a través de todos los acontecimientos. Y uno de los acontecimientos más importantes, uno de los acontecimientos que nos recuerda al Señor, que nos marca la vida, que quedó ahí, donde se sentó justamente sobre esa piedra el ángel, porque se sentó y dice, es tiempo de descansar, fue que el Señor resucitó. Y cuando Él resucitó, Él se levantó en victoria y Satanás perdió la batalla. Y se sentó el ángel porque dice, ahora podemos descansar. Por eso nos gozamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque nos gozamos porque llegó el tiempo de la gran boda. Porque llegó el tiempo de compartir con Cristo. Porque llegó el tiempo de recoger la cosecha. A ella, a la novia,
a la esposa, se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? El gran terremoto. El terremoto más grande de toda la historia. El terremoto que más nos impacta. Para que recordemos, cuando vienen otros terremotos, cuando vienen otras cosas, dejemos de estar acusando a Dios de injusto. Dejemos de sentirnos más buenos que los demás. Y recordemos la misericordia que Dios tuvo con nosotros cuando resucitó y pensó en usted y en mí. Porque si estamos escuchando al Señor aquí, es porque el Espíritu Santo tocó nuestros corazones, porque movió el universo completo y porque un día resucitó para que Él viniera después a llevarnos a nosotros, a guiarnos a nosotros a toda verdad y a recordarnos lo que Él hizo. Dejar de estar acusando lo que nos tenemos que acusar, dejar de estar sintiéndonos más buenos que los demás y entender que hay uno solo que es bueno, uno solo. Quiero contar una historia, Nadab y Abiú. ¿Alguien había oído hablar de Nadab y Abiú? 2 hijos de Aarón. Aarón tenía 4 hijos. Los 4 eran sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote. Eran los únicos que podían tocar las cosas del tabernáculo. Eran los únicos que Dios le permitía hacer todo lo que tenía que ver con el servicio del tabernáculo. A Aarón y a sus 4 hijos. Nadab y Abiú eran 2 de ellos. Tenían que llevar incienso. El incienso representa oraciones, interceder por las personas. Eso es lo que dice en Apocalipsis, que es el incienso, dice, son las oraciones justas de los santos. Entonces, acercarse a Dios con la oración correcta. Acercarse a Dios justamente para darle gracias por lo que ha hecho por nosotros. Bueno, estos 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno incienso, pusieron sobre ellos fuego y sobre el fuego pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Jehová nunca mandó. Entendiendo lo que son las oraciones, que es el incienso, ¿qué entendemos cuando dice fuego extraño? Oraciones extrañas. Una forma de adorar a Dios como Él no pidió. Una forma de acercarse a Dios como Él no pidió. Y si nosotros nos volteamos y que caiga juicio sobre esas personas y que esas personas sean destruidas, eso no es lo que Dios pidió. Y que mueran los de Asiria, y que mueran los de Turquía, y que mueran los musulmanes, y que mueran aquellas personas, porque entonces nosotros nos creemos que somos mejor que ellos. Esa no es la oración que Dios pidió. ¿Sabe qué Dios pidió? Oren los unos por los otros. No solo porque las personas que les aman, eso es muy fácil, dice, sino incluso por los enemigos. Bendíganlos. Porque el Señor decidió venir por los judíos, por los griegos, por los romanos, y dijo, prediquen en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el Señor quiere que el mensaje vaya a todas las personas, sin distinción de raza, sin distinción de religión, sin distinción de género. No importa quién sea el mensaje, Él quiere que le llegue a todas las personas. Cuando ellos se acercan a un fuego extraño, cuando ellos se acercan de la manera que Dios no les llamó a hacer, así que mis hermanos, en lugar de alegrarnos nosotros por lo que está pasando en el mundo, deberíamos de darle gracias a Dios porque Él se fijó en nosotros. Orar por la iglesia en Turquía, orar por la iglesia en Siria, orar por la iglesia en todo el mundo para que el Señor les dé fortaleza, para que se puedan sostener. Como ellos no están haciendo lo que Dios pidió, dice el verso 2, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 2 sacerdotes, exclusivos del tabernáculo, y cuando llegaron y se acercaron a Dios, con la adoración que Él no pidió, con el fuego que Él no pidió, de la manera que Él no pidió, los mató. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Porque si la gente ignorante, la gente que no conoce a Dios, no sabe orar, eso es la gente que no sabe. Eso Dios lo pasa por alto. Pero cuando usted y yo sabemos cómo tenemos que orar, que tenemos que orar en amor, en intercesión, que tenemos que orar con misericordia, sin un dedo señalador, dice en Isaías 58, si bajaras el dedo señalador, dice, yo escucharía sus oraciones.
hasta que bajes el dedo. O sea, que hasta que dejes de andar acusando a la gente, entonces yo voy a escuchar tus oraciones. Salió fuego de Jehová, los quemó, murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que se acercan a mí me santificaré. En los que se acercan a mí me santificaré. ¿Sabe qué es eso? Que Dios viene y se va a honrar a sí mismo en las personas que nos acercamos a Él. Voy a hacer una pregunta. Si yo me acerco a Dios, si usted se acerca a Dios, si los que nos acercamos a Dios aquí, en arrepentimiento, pidiéndole misericordia, pidiéndosele su amor y su dirección y orando por las personas que no le conocen, ¿cómo se santifica Él en nosotros? Bendiciéndonos. Pero si yo me acerco a Dios orándole, viviendo en adulterio, viviendo en promiscuidad, siendo una persona y me acerco a Dios con la adoración y la oración incorrecta, ¿sabe qué va a hacer? Lo mismo que pasó con Nadab y Abiú. Nos va a matar. Porque la sangre de Cristo no se debe tomar por menosprecio. Porque si nos acercamos a Dios y decimos que somos cristianos, debemos de actuar como lo que decimos que somos. No haciendo cosas son ocultas porque Dios sabe todo. Y eso fue lo que ellos se acercaron de la manera incorrecta. Dice, los que se acercan a mí, de la manera en que se acercan, yo me voy a glorificar. Y la bendición es gloria para Dios. Y el castigo es gloria para Dios. Dios se glorifica en los que salva y Dios se glorifica en los que manda al fuego eterno. Porque Dios es justo y sus juicios ¿cómo son? Justos. Sus juicios son justos. Es tan justo que mande a alguien al fuego eterno como que lo salve porque Él es Dios y Él hace como a Él le place. Y en presencia de todo el pueblo dice, seré glorificado. ¿Sabe qué hizo Aarón? Es lo que dice el texto. ¿Sabe qué hizo Aarón? Aarón llegó y le dijo, no, Señor, estás equivocado. Mis hijos son mis hijos. Son sacerdotes. Nacieron en la casa de cristianos, nacieron cristianos. Bueno, no eran cristianos en ese momento, ¿verdad? Pero nacieron en el sacerdocio. Nacieron bajo tu protección. ¿No sabe qué hizo Aarón? Se cayó. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le queda? Tiene que quedarse callado. No tiene otra cosa que hacer. Dios decidió. Dios hizo un juicio ¿cómo? Justo. Entonces Moisés llama a Misael y a Esafán, hijos de Uzziel, tío de Aarón, y les dijo, los llama y les dice, ven acá, vamos a hacer algo, acérquense. Saquen a sus hermanos delante del santuario. ¿Dónde estaban Nadab y Abiú? Muertos ahí. Estaban quemados. Estaban hechos chicharrón. Porque les cayó un fuego. No fue así nomás que un infarto, no. El Señor quería mostrar que era Él el que los había matado. Qué grosería, qué feo es eso. No, sus juicios ¿cómo son? Justos. Ahí están ellos. Sáquenlos de aquí, dice. Envuélvanlos en las túnicas y sáquenlos fuera del campamento. Agarraron las túnicas, los envolvieron y los sacaron. Entonces dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos. O sea, le dice a Aarón y a los dos hijos que le quedaban. No descubran sus cabezas, dice. No rasguen no rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. ¿Cómo? Explíqueme esto. El Señor dice que hizo un juicio justo. Murieron los dos hermanos de esos hombres o los hijos de Aarón, ahí delante de todo el pueblo. Y le dice, no rasguen sus vestidos. Rasgar sus vestidos es hacer duelo, no hagan duelo. No lloren. No me lloren por eso, por lo que estoy haciendo. Para que no mueran. Para que no se levante la ira sobre toda la congregación. Se lo está diciendo a los sacerdotes, no me lloren. Ustedes no me lloren, no lamenten lo que acabo de hacer. ¿Por qué Dios hace eso? Porque su juicio es justo. ¿Y cómo se estaban acercando estos hombres? Con un fuego extraño que Dios no había pedido. De la manera que Dios no quería que se acercaran. Estos hombres se estaban acercando como les daba la gana. Y Dios decidió hacer un castigo sobre ellos. Y el castigo es ¿cómo? Justo.
Entonces no tenían por qué llorar porque Dios es justo. Y hay un mandamiento que está sobre todo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Eso incluye personas y circunstancias. Y a uno mismo. Si su hijo, si su hija, si mi hijo y mi hija están infringiendo la ley de Dios, nosotros no tenemos que llorar por el juicio justo que Dios haga sobre ellos. Si su esposo, si su esposa está haciendo algo que contraria a Dios, que está desafiando a Dios, no tenemos que llorar por el juicio justo que haga sobre él. Si yo mismo estoy haciendo algo contra Dios que a Dios no le agrada y Dios hace juicio sobre mí, no tengo que llorar por el juicio justo que Dios hizo sobre mí, porque Él es Dios. Sus hermanos, dice, toda la casa de Israel sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ellos sí pueden llorar, porque ellos no saben todavía. Ellos están chiquiticos. Ellos no me conocen, pero usted me conoce. Tampoco saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Yo los ungí, yo los escogí, ustedes me conocen. Hubo un terremoto en Turquía. ¿Tenemos que lamentarnos por el terremoto que hubo? No. Porque su juicio es justo. ¿Tenemos que alegrarnos por el terremoto que hubo? No, porque sus juicios son justos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por la iglesia en Turquía, orar para aprender de lo que está pasando en el mundo, porque dice que esto es apenas principio de dolores. Porque la misericordia, dice Santiago, triunfa sobre el juicio. ¿Sabe qué dijo el Señor cuando pasan todas estas cosas? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Tenemos terremotos, guerras. ¿Han escuchado de guerras? ¿Rumores de guerras? ¿Pleitos entre hermanos? ¿Asesinatos? ¿Les han hecho daño a ustedes? ¿Los han traicionado? ¿Hemos sufrido en esta tierra? El Señor dice que cuando todo esto acontezca tenemos que hacer una cosa. Una cosa es la que tenemos que hacer. Es lo único que nos está diciendo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que orar, sí, pero ¿cómo tenemos que orar? Erguíos, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces nosotros tenemos que levantar la cabeza, no estar agachados, lamentándonos y diciendo, ¿por qué está pasando esto en el mundo? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? No, mis hermanos y mis hermanas, no hay nadie, absolutamente nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que haya sufrido lo que sufrió Cristo. Nadie. Sí, pastor, usted está equivocado. Hay otros que han sido crucificados. Hay otros que han sufrido, hay otros que les han dado enfermedades, hay otros que han sido quemados. Ninguno ha sufrido como sufrió Cristo, porque Él sufrió siendo inocente. Él no tenía nada que pagar. No tenía por qué caer un juicio sobre Él, porque el juicio sobre Él pareciera que es injusto. Pero ¿sabe qué hace que sea justo el juicio sobre Él? Porque era el que nos tocaba a nosotros. Le tocaba a usted y me tocaba a mí. Era el juicio para nosotros. Es un juicio justo que Él llevó sobre sus hombros. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el gran terremoto, el terremoto más famoso de toda la historia, nos recuerda que un día un hombre que caminó por esta tierra, que era Dios y no escatimó ser como Dios ni estar en la posición de Dios, vino, nació en esta tierra, caminó por esta tierra, para morir en una cruz, ser sepultado por usted y por mí. Pero lo que me recuerda, el gran terremoto, el más famoso de toda la historia, el que está marcado en mi corazón, me recuerda que Él resucitó. Y que nosotros resucitamos con Él. Y que no hay nada de lo que pasa en este mundo. No hay nada de lo que
nos acontezca, sea muerte, sea guerra, sea espada, que me pueda separar del amor de Dios. Porque Dios me ama con amor eterno. Dejemos de estar menospreciando lo que Dios hizo por nosotros. Cada vez que abrimos la boca, pensemos qué vamos a decir. Cada vez que actuamos, pensemos cómo vamos a actuar cuando pensamos en lo que Él hizo en la cruz. Cuando estamos con otras personas y me estoy reuniendo con las otras personas, ¿qué hago dentro de esas personas? ¿Qué estoy hablando? Porque aquí podemos venir nosotros a aparentar mucha santidad y estarnos acercando a Dios con un fuego extraño. Y cuando Dios derrame un juicio justo sobre cualquiera de los que estamos aquí, no lloremos, démosle gloria al Rey, porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Y toda lengua debe confesar y toda rodilla se debe doblar diciendo que Él es el Señor. Y nosotros lo único que nos queda es darle gloria a Él en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud, porque Él es el esposo y nosotros la esposa. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta mañana, Señor, por lo que hemos aprendido. Te rogamos que guíes nuestros corazones, Señor. Te rogamos que nos ayudes a tomar las mejores decisiones. Te doy gracias por el pueblo que vino hoy, Señor. Y te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu nos ayude a discernir, Señor, entre lo que es justo y lo que es injusto. En lo que te honra, Señor, y dejar de lado lo que te deshonra. Ayúdanos a caminar en la dirección correcta, Señor. En tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Venimos juntos delante de ti, delante de tu presencia para adorarte, para entregarte nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida.